Amada iglesia, Dios les bendiga, un gusto saludarles. Nos encontramos hoy para hablar en nuestro altar familiar de la cita bíblica 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente, la versión dice así: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. De pronto lo recordamos más en la versión de Reina Valera que dice: pero el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y bueno, aquí el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la ley de la cosecha y la siembra, de la siembra y la cosecha. Esa ley que dice lo que sembremos vamos a recoger. Y estaba hablando a Corinto porque era un pueblo generoso. Ellos era un pueblo que se unían y colaboraban con la causa, con el evangelio, la predicación del evangelio. Y estaba dándole un aliento a los corintios a decir: ustedes han sido generosos y síganlo haciendo porque eso da testimonio de ustedes y lo que ustedes hacen para la obra del Señor. Pero para este altar familiar, mi hermano, vamos a enfocarnos no en la parte económica, no en el dar dinero, sino en la parte de sembrar la palabra de Dios. Actualmente hay muchas filosofías que nos enseñan que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. La inversión que hacemos con nuestros hijos de tiempo para pasar con ellos. El mundo y la filosofía de este mundo y la psicología de este mundo nos dicen: no necesitan pasar mucho tiempo, lo importante es la calidad. Pero saben, mis amados, la palabra de Dios dice otra cosa. La ley de la siembra y la cosecha aplica para la parte de la economía, pero también para la parte de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a sembrar la palabra de Dios en nuestras familias, en nuestros hogares, a nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, parientes? ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole a sembrar la palabra de Dios? Pensaríamos que lo importante es la calidad y no la cantidad, pero la palabra de Dios en muchas ocasiones y en muchos lugares nos dice que prediquemos la palabra de Dios con insistencia. Las personas podrían pensar, y haciendo un análisis humano, uno podría pensar: no seamos tan intensos, no atosiguemos a las personas con la palabra de Dios, dejémoslos que ellos descansen. Y a veces vemos personas a nuestro alrededor que decimos: de pronto estas personas son muy insistentes. Yo, en el caso de mi familia, mi mamá fue una persona muy insistente en la predicación de la palabra. Y saben, mis hermanos, la palabra de Dios dice que así como sembramos escasamente, recogemos escasamente. Y si generosamente, generosamente también recogeremos. Eso pasa con la palabra de Dios. Hay muchos versículos que vienen a mi cabeza acerca de este principio. Uno de ellos es el que dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insta en todo momento, reprende, exhorta, consuela con toda paciencia. Dice la palabra de Dios que instemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes? No somos imprudentes, la palabra, cuando de la palabra de Dios se trata, cuando se trata de sembrar la palabra de Dios. No somos insistentes, no incomodamos. ¿Sabes? El Señor nos insta a que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuán importante es que prediquemos la palabra con nuestros hijos. ¿Qué es predicar, mis hermanos? Es hablar de Cristo, es hablar de su amor, es hablar de su obra, es hablar de que Él es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. No sé, cada situación que podemos estar pasando, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, ¿sabes? Es un buen momento para recordarles lo que dice la palabra de Dios. Sembremos la palabra de Dios. Otra porción bíblica que habla acerca de la insistencia de predicar la palabra es: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5 versículo 42. ¿Sabes? Todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Sabes, mi hermano? Esto no se trata de que ya seamos cristianos y nos olvidemos de la palabra. No, tenemos que ser insistentes en la predicación del evangelio, porque en la predicación del evangelio hay vida, y la predicación del evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo aplican para los que llevamos mucho tiempo en el evangelio. ¿Sabes? Podemos ser bendecidos y bendecir a nuestras generaciones con la predicación de la palabra de Dios. ¿Sabes? Se necesita la cantidad. La palabra de Dios dice que es importante la cantidad, que al levantarte, al acostarte, en todo momento hablen de la palabra de Dios, que en todo momento estén compartiendo de la palabra de Dios. Cualquier momento es una buena excusa para predicar de la palabra de Dios. Este versículo en Hechos habla de que en las casas no cesaban de enseñar. ¿Sabes? A veces pensamos que la predicación y el compartir y sembrar la palabra de Dios solamente se hace en la iglesia, pero no, en las casas es un excelente espacio para que compartamos la palabra. Estás viendo una película, puedes hablar de la palabra del Señor. Estás conversando con tus hijos, puedes hablar de la palabra del Señor. En la noche, en la mañana, al almuerzo, cualquier momento es un excelente escenario para hablar y predicar la palabra de Dios. Siembra la palabra de Dios con abundancia y vas a recoger en abundancia. Vas a ver cómo esa palabra va a empezar a obrar en tu vida, en tu corazón y en la vida de aquellos que escuchan la predicación del evangelio. Si queremos un árbol genealógico que sea bendecido, que haya una gran cosecha en nuestra línea genealógica, qué bueno, mis hermanos, que desde ya empecemos con nuestros hijos, qué bueno que desde ya empecemos con nuestros padres, qué bueno que desde ya empecemos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestro familiar cercano, qué bueno que empecemos con el tío, qué bueno que empecemos con el hermano. ¿Sabes? Va a ser de gran bendición. La palabra de Dios dice que la palabra no volverá vacía, sino que dará el fruto por el cual fue enviada. Cada vez que predicas y siembras la palabra de Dios en el corazón de alguien, esa palabra va a dar fruto y fruto en abundancia. ¿Cuál? Al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Depende de lo que tú siembres. La cantidad que siembres va a ser muy importante porque así mismo verás el fruto.